Antes de que me juzgues, déjame explicarte cómo terminé así. Para mi cumpleaños 62, me iba a almorzar. Me puse mi mejor jersey e incluso me peiné. Pero en vez de tarta y globos, me dieron una maleta y me dejaron tirada. Y eso fue solo el principio. Si crees que la traición solo la encuentras en extraños, espera a que lleve tu apellido. Quédate hasta el final y dime en los comentarios desde dónde me ves. El amor de una madre es incondicional, es paciente, perdonador, es para siempre. Yo creo que sí. Lo viví. Cada raspadura en la rodilla, cada noche en vela, cada evento escolar, estaba presente para Branko, mi único hijo. Me desperté el día de mi cumpleaños con un latido en el pecho. Esa calidez expectante. 62 años. Sola en mi pequeña casa de Valladolid, pero con esperanza. Branko no llamaba. Que el trabajo era pesado, que las cosas con su esposa estaban difíciles, pero que seguro venía hoy. Preparé panqueques, sus favoritos. Incluso puse 2 platos. Al mediodía todavía estaba sola. Se me apretó el corazón, pero me negué a ahogarme. Revisé mi teléfono una docena de veces. Releí viejos mensajes solo para sentir algo. A las 3 de la tarde el timbre sonó. Abrí la puerta para encontrar a Branko de pie con esa sonrisa infantil que siempre usaba cuando quería algo. «¡Feliz cumpleaños, mamá!», dijo, extendiendo un pequeño ramo del supermercado. Sonreí a través del dolor en mi pecho y lo abracé. «¿Viniste?» «Sí, claro», dijo, palmeándome la espalda rígidamente. «Vístete. Reservé el almuerzo». Ni siquiera lo dudé. Tomé mi abrigo, mi bolsito, y me puse los zapatos que siempre me apretaban los dedos, pero quedaban bien. Estaba emocionada como una niña que va al baile de graduación, pero no fuimos a la ciudad ni a cenar. Entramos en un camino bordeado de arces, cuyas hojas se habían tornado oro ceniza y rojo. Miré el letrero y mi estómago se agitó. Los Pinos. Residencia de ancianos. «Branko, ¿qué es esto?», se aclaró la garganta. «Mamá, necesitamos hablar. Esto ya no es seguro. Vives sola y con tus lagunas». «¡Qué lapsus!», le grité. Continuó. «Encontré un lugar genial. Es seguro, cómodo. Vas a tener gente de tu edad, cosas que hacer». Me reí. Esa risa ácida que no es reír. «Estás bromeando. Me trajiste aquí en mi cumpleaños». Se apeó del coche. «Entra». Me negué a moverme. Entonces abrió el maletero. Mi maleta estaba lista. Me quedé mirándola, congelada. «¿Revisaste mis cosas?», suspiró. «No compliques más las cosas». En el interior, el tiempo pareció suspenderse. Caras sonrientes en la recepción, el olor a antiséptico y a verduras demasiado cocidas. Entregó papeles legales, poder notarial, mi nombre, su firma. Hecho. No lloré. Aún no. Me dejaron en una habitación con paredes beige. Una cama ajustable y una pequeña ventana que daba a una pared de ladrillos. Mi regalo de cumpleaños. Me senté en el borde de la cama con el abrigo puesto. El frío se metía en mis huesos. Sin tarta, sin velas, solo silencio. Las horas se arrastraron. Abrí el ramo. Se había marchitado por el trayecto en auto. Las flores se veían como me sentía yo. Aquella noche me quedé despierta, escuchando el susurro de las enfermeras, el sonido lejano de la televisión en algún lugar del pasillo. El colchón era demasiado duro. Las sábanas huelen a lejía. Replayé cada conversación con Branko del año pasado, buscando las señales que había perdido. Recordé todas las veces que dije que sí, cuando debí haber dicho que no. Las veces que lo cubrí, le presté dinero. Le inventé excusas a otros. Las veces que me tragué la decepción porque lo quería. Pero esa noche dejé de defenderlo. Algo se rompió dentro de mí, algo vital. A la mañana siguiente,
Le pedí a una enfermera mi móvil. Dijo que mi hijo lo había hecho. Desconectó la línea. Dijo que era demasiado confuso para mí. Entonces comprendí. No estaba aquí para ser cuidada. Estaba aquí para ser borrada. Y si no lograba escapar, lo harían. Pero no soy tan delicada como creen. Ni en sueños. Dejé de comer por 2 días. No porque estuviera tratando de hacer una declaración, sino porque no podía tragar la comida o la verdad. Hay algo en ser tratada como si ya no sirvieras que te quiebra algo que nunca termina de sanar. Había criado un hijo, construido un hogar, amado intensamente. Ahora era solo un número de habitación y un historial médico. Las enfermeras eran en su mayoría amables, pero la amabilidad se siente como lástima cuando estás atrapada. Me decían, cariño, cielo, como si tuviera 10 o 100 años. Nadie preguntó qué hacía antes. Nadie me preguntó qué quería. Para ellos, era solo otra vieja en zapatillas que olvidaba las cosas. Pero yo no había olvidado nada. Mi compañera de cuarto, Dolores, dormía todo el día y roncaba toda la noche. No decía mucho, pero cuando lo hacía, era de personas que no la habían visto en años. Escuchaba porque conocía demasiado bien el dolor de la pérdida. Intenté despejar mi mente. Miraba las noticias en la sala común y resolvía los crucigramas que dejaban en el pasillo. Volví a leer una novela que ya había leído 2 veces. Pero algo en mí se hundía más profundo, más oscuro. Entonces, el 4.º día, conocí a Ruby. No estaba programado para trabajar ese día. Una enfermera enfermó, y Ruby, una chica con trenzas recogidas bajo su gorro de quirófano y amabilidad en la mirada, la reemplazó. Estaba controlando mis signos vitales cuando dijo: «No encajas aquí». La miré sorprendida. Sonrió. «No me malinterpretes. Hay mucha gente que necesita ayuda. Está bien, pero tú no estás perdida». Parpadeé para disipar el ardor repentino en mis ojos. Hablamos. Quería saber de Branco. Le dije lo que pude sin romperme. Escuchó. Asintió, no solo asintiendo, escuchando. Más tarde, ese día, regresó con algo en la mano. «Esto era del señor Henley, un vecino que murió la semana pasada», murmuró. «Lo hayamos metido dentro de una Biblia». Nadie lo reclamó. Era un billete de lotería doblado, amarillento, de 2 semanas atrás. Me reí, seca, rota. «¿Y quieres que lo tiente?». Guiñó un ojo. «Oye, el mundo te debe algo». No lo planeé. No al principio. Era estúpido, pero el tedio y la desesperación hacen extraños compañeros de cama. Esa noche esperé a que el pasillo estuviera en silencio. Cogí uno de los ordenadores viejos de la sala y escribí los números. Mi mano se detuvo. Mis ojos recorrieron la hoja una y otra vez. 5 millones de euros. Me tapé la boca con las 2 manos. Miré a mi alrededor. No había nadie. El silencio que se produjo a continuación fue ensordecedor. No era felicidad. De ninguna manera. Era miedo. Miedo eléctrico. Si Branco se enterase, si alguien se enterase. Imprimí la confirmación, la doblé pequeña, y la metí en mi sostén. Al día siguiente llamé a Ruby aparte. «Necesito hablar con alguien en privado, alguien legal». No preguntó por qué. Solo asintió. Ruby conocía a uno, un abogado voluntario que venía 2 veces al mes a asesorar a los ancianos con testamentos y así. Conté los días hasta llegar a ese viernes. Se llamaba Aarón, joven, inteligente y, lo más importante, discreto. Nos sentamos en la pequeña sala de descanso. Le deslicé la prueba de la lotería y susurré: «¿Puedes ayudarme a desaparecer?». Sus cejas se levantaron, pero no se movió. «Tendremos que darnos prisa», dijo. Las siguientes horas fueron un torbellino. Papeleo, firmas, transferencias bancarias, un nuevo teléfono, una nueva dirección postal. Llamó a un asesor financiero independiente que creó un fideicomiso ciego.
Ni siquiera llevaba mi nombre a la vista. Branco nunca lo vio. Firmé un nuevo testamento, todo a la caridad, solo que aún no revelado. Branco ya me había firmado la vida una vez. No dejaría que lo hiciera de nuevo. Rubí me abrazó la noche que me fui. «No te olvides de nosotros cuando estés libre», susurró. No lloré. No pude. Me escapé antes del amanecer, con ropa que no era mía, con una bolsa con lo mínimo. La creyeron senil, rota, sola. Pero iba a ser un fantasma con 5 millones de euros. Que me buscaran. Nunca me verían venir. El trayecto en autobús fuera de Castilla y León fue largo, silencioso y frío. Me senté en la parte de atrás, capucha subida, gafas de sol puestas, abrazando esa bolsa como si fuera mi alma. En muchos aspectos, la abarcaba. No sabía a dónde iba. Todo lo que sabía era que tenía que ir lo suficientemente lejos para que nadie me encontrara. Ni Branco, ni su esposa, ni los abogados que seguramente ya había llamado. Aarón me había comprado una pequeña casa bajo un nuevo nombre de fideicomiso en la Galicia rural. Algo fuera de la red, pero habitable. Sin cámaras, sin vecinos demasiado cerca. Solo la distancia suficiente entre yo y la vida que estaba dejando atrás. Al pasar la frontera de León, respiré por primera vez en horas. La libertad tenía un sabor, y no era dulce. Era de metal, como sangre, y miedo. La casa no era nada lujosa. Una casa de ladrillo de una sola planta con pintura descascarillada y un buzón torcido. Pero tenía calefacción, agua corriente y, lo más importante, silencio. No la clase que se sienta en un asilo, rodeada de personas que han renunciado. Era el silencio que te permitía respirar. Los días siguientes me moví como una sombra. Cocinaba cosas sencillas. Iba al buzón. Me sentaba en el porche envuelta en una manta vieja y veía el viento arrastrar hojas muertas por el patio. Leía las noticias compulsivamente, medio esperando ver mi nombre en negrita. Desaparecida hace mujer gana 5 millones de euros. Hijo dice que está loco. Pero no había nada. Aún no. Metí el billete de lotería en una caja ignífuga debajo de las tablas del suelo, en el armario del pasillo. Con él, el Nuevo Testamento, un celular prepago y una nota para quien lo encuentre en caso de que... Una mañana, casi una semana después de dejar Los Pinos, el silencio se rompió. Un golpe en la puerta. Me congelé. No le había dicho a nadie dónde me encontraba. Ni siquiera tenía una tarjeta de crédito a mi nombre. Mi corazón martillaba en mi pecho. Me acerqué de puntillas a la ventana y miré. Solo un repartidor. Comestible. Parte del acuerdo que Aarón había hecho. Pero no pude sacudirme la sensación. Esa tarde la curiosidad me venció. Hice un perfil falso de Facebook y busqué a Branco. Ahí estaba, sonriendo en su foto de perfil como si el mundo no se hubiera derrumbado. En su última publicación, decía: «Si alguien ha visto a mi madre, Margarita Taylor, que me llame, o a la policía de Valladolid. Está desaparecida desde hace días. Estamos preocupados por su seguridad». Debajo de eso, cientos de comentarios se derramaban. Oraciones, pésames, personas alabando a Branco por ser tan buen hijo. Me reí y lloré. Oh, no lo sabían. Ninguna. Pero lo que me destrozó no fue la publicación. Fue la foto que utilizó. No era nuevo. Tenía 5 años. Uno de los últimos cumpleaños que celebramos juntos. Llevaba un gorro de fiesta brillante y su brazo estaba alrededor de mí. Éramos felices. Qué fácil es hacer de amor en las fotos. Esa noche no pude dormir. Me senté en la sala de estar mirando la chimenea. Mis pensamientos giraban en círculos y cuanto más tiempo me quedaba, más oscuros se volvían. Recordé cada vez que le había dado dinero a Branco, cada préstamo, cada mentira. Recordé cómo me manipulaba. Lo suficiente.
Ya me lo dijiste. Cuando no lo había hecho. Oh, estás olvidando más y más estos días. Creí que me estaba poniendo viejo. Creí que era mi culpa. No lo era. Quería que me cuestionara. Y cuando me tomara, no me defendería. Bueno, había sido dominada. A la mañana siguiente llamé a Aarón desde un número de prepago. «Necesito que actualices mi testamento de nuevo», dije. No preguntó por qué. ¿Qué cambios? Y quiero dejar esto muy claro. Branko Taylor no recibe nada. Ni un euro, ni una foto, ni una memoria. Hecho, dijo. ¿Estás segura ahora, Margarita? Pero no lo estaba. Aún no, porque en el fondo sabía que algo se acercaba y tenía que estar preparada. Empezó con una carta, sobre llano, sin remitente, camuflado entre facturas de servicios y correo basura. Ni siquiera lo habría notado si no fuera por el papel. Más pesado de lo normal, caro. Mi estómago se agitó en el momento en que lo toqué. Dentro había una sola hoja, una fotocopia, mi firma, o lo que parecía serla. Debajo de ella, dos más, una de mi difunto esposo, Ricardo, y otra de Branko. Era un contrato de préstamo de hace 12 años, un préstamo personal de 50.000 euros a nombre de Ricardo y mío. El banco tenía su logo. También lo era el sello notarial, pero nunca había firmado ese documento. Nunca. Me senté en el sofá destrozado, la carta temblando en mis manos. El papel estaba escrito con mi letra hasta el rizo de la G de Margarita, pero algo en él estaba mal. Demasiado limpio, demasiado ensayado. Mi esposo jamás habría ocultado un préstamo de ese tipo. Y Branko nunca habló. Saqué la caja ignífuga, la carpeta más antigua de documentos que Aarón me había ayudado a reunir. Documentos financieros históricos que habíamos salvado antes de que me fuera. En el interior descubrí 3 formularios más con mi firma falsificada. Una comprensión helada se arrastró sobre mí. Branko nos había estado estafando a mí y a Ricardo durante años. Aclaraba la extraña tensión de nuestros últimos años. Cómo Ricardo esquivaba hablar de ciertos asuntos de dinero. Cómo de repente teníamos menos. Cómo Branko siempre necesitaba dinero para una emergencia, pero siempre manejaba el auto más nuevo del año. Las conversaciones nocturnas que creía que eran por el trabajo. Las vacaciones canceladas. Las malas inversiones. Había achacado al envejecimiento, al mercado, a un cambio de suerte. Pero era Branko. Todo el tiempo. No lloré. No esta vez. En su lugar, abrí mi computadora portátil y comencé a investigar. Los siguientes 3 días, lo reuní todo. Branko había falsificado papeles de préstamo con el número de seguro social de Ricardo y el mío. Las cifras fluctuaban. Algunos habían sido discretamente reasignados a cobranzas de deudas. Ricardo debió de haber pagado la mayor parte antes de morir. Se llevó la vergüenza con él. Pero una cuenta, todavía activa, mostraba un saldo inflado en más de 40.000 euros y había fallado bajo mi nombre justo 3 meses antes de que me despidieran de Los Pinos. Me senté en la oscuridad de esa pequeña sala de estar gallega. La pantalla brillaba frente a mí, mis manos apretadas hasta doler en mis nudillos. Esto no era solo una traición. Esto era robo, estafa, crimen. Llamé a Aarón de nuevo. «Tengo noticias», dije. «Papeles falsos, préstamos. Branko lo hizo». «Te creo», dijo en voz baja. «¿Desea presentar cargos?» «Aún no». No estaba lista. No porque dudara. No, esas se habían ido. No estaba lista porque quería que experimentara el miedo primero, el silencio, el no saber. Quería que se preguntara si yo sabía. Porque ya no me escondía. Estaba cazando. Empecé a juntar todos los papeles que pude. Cada cuenta haría mi nombre, cada correo electrónico viejo, cada notificación bancaria que Branko una vez envió en mi nombre. Incluso llamé al antiguo banco que usábamos y exigí registros bajo una excusa legal que Aarón me ayudó a escribir.
Piecita por piecita, el rompecabezas se armó, y lo que reveló me congeló la sangre. Branco había hipotecado el pequeño negocio que una vez cofundé con Ricardo en los años 80. Un negocio de catering que operábamos desde nuestro garaje en aquellos primeros tiempos. Utilizó esa SL, todavía en funcionamiento, para avalar una línea de crédito de 100.000 euros. Lo firmó como Ricardo 2 años después de que Ricardo muriera. Y eso no era solo un error moral. Eso era fraude federal. Guardé todo en una carpeta encriptada. Hice una copia de seguridad e imprimí una copia para guardar en la caja debajo de las tablas del suelo. No sabía cuánto tiempo tenía, porque si Branco estaba tan desesperado como pensaba, y si tenía alguna idea de que había huido con millones, vendría por mí pronto. ¿Alguna vez has mirado a alguien que has amado toda tu vida y te has dado cuenta de que nunca lo has conocido? Así fue como se sintió. A través de montones de documentos que conectaban a mi hijo con un rastro de decepción tan extenso y enmarañado que me revolvió el estómago. El hombre que una vez acuné para que se durmiera en mis brazos era ahora un extraño. Y no cualquier extraño, uno peligroso. Para entonces lo había verificado todo. Branco había falsificado mi firma, estafado a los bancos, engañado a mi difunto marido para que lo cubriera. Y lo que es peor, todo lo había hecho bajo la apariencia de un hijo leal. Pero la verdad más oscura llegó con una simple búsqueda enterrada en una base de datos pública. Con la ayuda del acceso de Aarón, lo localicé. Branco Taylor, ahora bajo investigación federal por cargos de fraude fiscal, robo y mal uso de identidad. Suplantación de identidad. Eso dolió más. Hice clic en el caso, temblando. Los detalles estaban censurados, pero las acusaciones eran explícitas. Branco había estado inventando nombres, inflando ingresos, falsificando deducciones y declarando para robar dinero en reembolsos. Algunas de esas identidades estaban muertas, algunas eran viejas, algunas eran personas reales, yo incluida. Hacienda ya me había señalado algunas declaraciones de los últimos 3 años. No lo sabía. Me quedé mirando la pantalla, mi mente girando. ¿Me iba a robar el dinero desde un principio? ¿Fue por eso que se apresuró a encerrarme en una institución y quitarme el teléfono? No era una preocupación. Era represión. Quería estar callada, confundida, fuera del camino. Me aparté del escritorio, caminando por la pequeña sala de estar, una mano sobre el pecho para detener los temblores. Mi propio hijo había weaponizado mi identidad, mi nombre, en sus planes, y cuando llegó el momento, tenía la intención de abandonarme como un cabo suelto en una narrativa sucia. Pero ahora no era solo un cabo suelto. Era la que tiraba del hilo. No llamé a la policía. Aún no. En cambio, empecé a grabarlo todo. Cada engaño, cada deuda, cada firma falsificada en un trozo de papel. Los imprimí, los metí en carpetas Manila, las etiqueté con fechas. Empecé a grabar audios, no porque temiera olvidar, sino porque quería que mi voz fuera lo último que se escuchara en la habitación si algo me sucedía. Entonces decidí. Mandé una copia de todo el archivo de forma anónima al Ministerio de Justicia. No para hacer una declaración, aún no, sino para sembrar una semilla. Tendrían la prueba. Si algo me ocurría, sabrían a quién recurrir. Pero no podía evitar pensar que él lo sabía. Empecé a observar autos estacionándose más de lo normal cerca de casa. Un día un hombre llamó a la puerta y dijo que estaba haciendo una encuesta por el barrio. No abrí la puerta, solo observé desde detrás de la cortina, con el teléfono en la mano. Cada golpe, cada timbre, me hacía sobresaltar. Y aún así, no corrí. No esta vez. Volví a llamar a Aarón. Debemos determinar el fideicomiso, le dije. El testamento, también. Quiero todo resguardado. Asintió.
Lo registramos todo a mi nuevo nombre con capas de protección legal. Si acaso Branco intentara cobrar un centavo, sería pateado fuera de cada tribunal en la nación. Pero no importa cuánto me escudara en papel y tácticas, el impacto emocional se hizo presente en los instantes más tranquilos. Me sentaba por la noche y me imaginaba a Branco de niño. Su risa, sus rodillas raspadas, la forma en que se dormía en mi pecho. Recordaba los años de la adolescencia en que las cosas se pusieron tensas, pero nunca me di por vencida con él. Las llamadas de la universidad, los silencios, la lejanía. ¿Cómo lo perdí? ¿Cuánto tiempo llevaba huyendo mientras yo me aferraba? Tal vez esa es la peor clase de traición, la que ves venir en cámara lenta, siempre esperando que sea algo más. Pero ahora lo sabía, y no iba a permitirle reescribir el final de mi historia, porque por primera vez en mi vida, yo tenía la pluma. La carta llegó en un sobre blanco sin remitente. Pero cuando vi la letra, lo supe. Branco siempre escribía en letras angulosas e inclinadas, como si hasta su pluma tuviera prisa por acabar con lo que estuviera haciendo. En el interior, una única oración. Sé lo que hiciste y esto no ha terminado. La leí 2 veces, 3 veces. Entonces me reí, no porque fuera gracioso, sino porque era justo el tipo de arrogancia que esperaba de él. No te extraño. No, ¿dónde estás? Solo una advertencia o una amenaza. Doblé la misiva y la deslicé en mi creciente carpeta de pruebas. Para entonces llevaba desaparecida casi 3 semanas. Branco había montado una campaña pública de preocupación, suplicando por información, hablando en las noticias locales, interpretando al hijo destrozado, buscando a su madre desorientada y vulnerable. Habría sido gracioso si no fuera tan aterrador. Y entonces, tal como temía, se movió. Una carta del juzgado del condado de Valladolid, oficial, certificada. La firmé con manos temblorosas y me senté a abrirla en la mesa de la cocina. Había solicitado que me declararan incapaz mentalmente. No podía respirar. En el documento se adjuntaron declaraciones de 2 personas que decían que la había visto actuar de forma extraña y desorientada el año anterior. Una era una antigua vecina, la otra su viejo amigo de la universidad, alguien a quien apenas conocía. El abogado de Branco había presentado grabaciones de audio también. Clips de mensajes de voz que había grabado cuando estaba desesperada, sola, desahogándome. Troceadas y montadas. Me hacían sonar mal, inestable. Incluso adjuntó una carta de un perpsiquiatra, uno que nunca había visto, preocupado por mi comportamiento desaparecido y paranoico. Querían que el tribunal congelara mis cuentas, que se apoderara del fideicomiso, que me arrastrara de vuelta. Fue como si me hubieran arrancado el aire de los pulmones. Aarón llegó esa noche. Lo leyó todo, su rostro inexpresivo. «Tenemos trabajo que hacer», finalmente dijo. «Pero, Margarita, cálmate. Debes estar alerta. Están contando con el pánico». Asentí, demasiado entumecida para llorar. Los días siguientes pasaron como un huracán. Aarón llamó a un abogado experto para prepararnos. Recopilamos cartas, videollamadas, registros bancarios, incluso un diario de datos para demostrar que había estado en mis plenas facultades mentales todos los días desde que me fui. Coordinamos una evaluación psiquiátrica independiente. La doctora, una mujer amable llamada doctora Lavín, vino a casa y estuvo 3 horas. Quería saber de mi infancia, de mi difunto esposo, Branco. Le dije todo. No me tuvo lástima. Escuchó. Hizo preguntas de verdad. Y al irse, me tocó la mano y me dijo: «Eres la persona más cuerda que he visto en toda la semana». Fue como tomar el primer aliento en días. Pero la presión creció. Las noticias de la audiencia se filtraron. Internet, que por un momento se había compadecido de la historia de la madre perdida de Branco, comenzó a cambiar. Las preguntas llegaron.
¿Por qué no había llamado? ¿Estaba loca? ¿Alguien más tiraba de los hilos? Los medios adoran un enigma, y Branco sabía cómo darles uno. Pero ya no tenía miedo porque ahora tenía más que evidencias. Tenía intención. En el silencio de mi casita, empecé a grabar una declaración en video. No la publiqué aún, pero quería tenerla lista por si me censuraban. Miré a la cámara y dije: «Soy Margarita Taylor. Estoy completamente consciente y fui traicionada por la persona en quien más confiaba». No lloré. No grité. Solo dije la verdad porque sabía lo que vendría. Y esta vez no sería yo quien estaría en juicio. El juzgado de Valladolid no había cambiado desde la última vez que estuve aquí hace años pagando una multa de aparcamiento y sentada en una sala llena de personas esperando olvidar sus errores. Era esposa, madre, creía en las segundas oportunidades. Ahora era la acusada. Aarón me había dicho que me vistiera sencillo, pero poderoso. Algo que expresara: «No estoy aquí para rogar. Estoy aquí para ser escuchada». Me puse un abrigo azul marino abotonado en plata, el reloj de mi marido y un par de tacones sensatos que hacían clic desafiante en los pasillos del juzgado. Branco ya estaba sentado al frente de la sala cuando llegué. Se puso en pie como si fuera una actuación. Una máscara de preocupación en su rostro. Incluso sonrió, esa sonrisa que la gente de fuera tomaría por amable. Pero yo la conocía. Había venido a enterrarme. El juez, un anciano de mirada cansada, abrió el caso sobre la competencia mental de Margarita Taylor. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como humo. El abogado de Branco fue el primero. Un hombre alto, de voz refinada, demasiado seguro de sí mismo. Lo reveló como un libreto. Margarita se había ido. Margarita estaba fuera de control. Margarita estaba siendo controlada, tal vez. Margarita era un peligro para sí misma y para sus bolsillos. Mostró la carta del psiquiatra, la del médico que nunca había conocido, y las grabaciones de audio mías, cortadas y unidas como un carrete de terror. Me escuché a mí misma, dislocada, desesperada, incluso loca, sacada de contexto. Las cejas del juez se elevaron. Mis manos se apretaron alrededor del reposabrazos. Entonces Branco habló. «Su señoría», dijo, su voz temblando la cantidad justa. «Amo a mi mamá. La amo. Esto es lo más difícil que he hecho en mi vida. Pero creo que la están explotando. Ella no es ella. Está perdida». Entonces me levanté. «Mi turno. Su señoría». El juez asintió. Caminé lentamente hacia el escenario, tomando el tiempo suficiente para que mi presencia se registrara. Entonces hablé. «Soy Margarita Taylor. Tengo 62 años. No estoy loca. No estoy perdida. Y no soy de nadie». Abrí mi carpeta metódicamente, lentamente, y le entregué una copia del informe psiquiátrico completo de la doctora. La vine al juez, firmada, fechada y notariada. El veredicto, totalmente orientado, sin signos de deterioro cognitivo, emocionalmente estable. Los hombros del abogado se tensaron. El rostro de Branco se contorsionó. Entonces, seguí. «Tengo aquí», dije levantando otra carpeta, «un registro de cada llamada telefónica que hice la semana antes de irme. Recibos de la transferencia de dinero a un fideicomiso legal, registros médicos limpios y una declaración jurada del abogado que me sacó de la institución diciendo que estaba cuerda, racional y en control de mis decisiones». Me detuve. «Y algo más, pero no hoy. No a menos que tenga que hacerlo. No revelé el archivo. La evidencia de cada firma falsa, cada robo de hipoteca, cada declaración de impuestos falsificada que Branco había tocado. Ese era mi as. En cambio, me giré hacia el juez. Él me encerró en una institución en contra de mi voluntad. Tomó mi teléfono, tomó mi libertad
y ahora quiere tomar lo que me queda. Mi voz, mi libertad, mi dignidad. No lo permitan. La habitación estaba en silencio. Aarón se sentó a mi lado, callado, pero firme. Sus ojos se encontraron con los míos, orgullosos, pero no sorprendidos. El juez se recostó, sus dedos tamborileando en el expediente. Necesito tiempo para revisar todos los documentos y el informe médico. El tribunal se reunirá de nuevo en 2 semanas. 2 semanas. Branco se giró hacia mí cuando terminó la sesión. Intentó mirarme a los ojos, pero no se lo permití. Salió de la habitación con los puños cerrados y la mandíbula tensa. Su máscara se rompía. Y yo salí con la cabeza en alto. La guerra no había terminado, pero por primera vez sabía que podía vencerla. 2 semanas. Eso fue lo que el juez nos dio. Pero Branco no perdió tiempo. A las horas de salir del juzgado, redobló su campaña pública. Las noticias locales abrieron con un nuevo segmento. Madre desaparecida reaparece en corte. Hijo teme aprovechamiento. Branco miró a la cámara, con los ojos llorosos, la voz temblando la cantidad justa. «Solo quiero que mi madre esté a salvo», dijo. «Ha estado en un infierno. No está razonando y me temo que hay malas personas a su alrededor. Lo vi en la televisión desde mi sala de estar, con los brazos cruzados, la mandíbula tensa. No había gente mala a mi alrededor. Solo yo. Solo Margarita Taylor. La mujer que lo crió, que lo sacrificó, que lo perdonó más de lo que una madre debería, y él se atrevió a retratarme como una marioneta. Ese fue el momento en que lo supe. La guerra silenciosa que había librado en mi interior ya no era suficiente. Debía hacer algo.